Comunicación. Queremos darles a todos ustedes la bienvenida a esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático. Saludamos la presencia de las ministras y ministros, jefes y jefas de delegación, delegadas y delegados de los países, funcionarios del gobierno dominicano, del cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes residentes de organismos internacionales y socios estratégicos, miembros de la prensa que hoy nos acompañan. La mayoría de los países iberoamericanos están altamente expuestos, son vulnerables y han sido fuertemente impactados por el cambio climático. Con el lema de la 28ª Cumbre Iberoamericana, Recuperación con Reestructuración, juntos por una Iberoamericana justa y sostenible, se busca poner en relieve los retos que afrontan actualmente los países de la región, en especial la crisis generada por la pandemia COVID-19, la emergencia climática y de pérdida de biodiversidad, la transformación tecnológica y la necesidad de avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible son solo algunos de los tópicos que estaremos tocando en esta mesa de diálogo. Destacamos que esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático se desarrolla en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Para dirigirse a este distinguido público con las palabras introductorias, invitamos al excelentísimo señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. Muy buenos días. En particular, a todos aquellos que han venido desde puntos bastante lejanos hasta acá en el día de hoy. Gracias por el esfuerzo. Ministro y amigo Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Señor Gustavo Mañez, director adjunto de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Susana Berroa, la Secretaría Adjunto de la Secretaría General Iberoamericana. CEGIP, bienvenida. Distinguidos ministros y ministras, viceministros, delegados y delegadas. Reciban la más cordial bienvenida a nuestro país y a esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático. Al asumir la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana, República Dominicana reafirmó su compromiso de caminar hacia un modelo de transformación regional que nos dirija a la consecución del desarrollo sostenible. Bajo el lema de la 28ª Cumbre Iberoamericana, Recuperación con Reestructuración, juntos por una Iberoamérica justa y sostenible, y desde una perspectiva integracionista nos hemos propuesto asumir los grandes retos que hoy enfrenta la región, en especial la salida de la crisis de la pandemia, la emergencia climática, el acceso a financiamiento a tasas de interés concesionarias, la cuarta revolución industrial y la urgente necesidad de articular un nuevo paradigma para el estado de bienestar del siglo XXI que nos permita seguir avanzando hacia el logro de la agenda común que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El cambio climático ya fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, como todos sabemos, como una amenaza existencial para la especie humana. Nos acercamos a un punto sin retorno, como lo evidencian los cambios de los ciclos hídricos y de otros patrones climáticos causantes de catástrofes cada vez más extremas y frecuentes, poniendo en riesgo el desarrollo humano. Lo estamos experimentando de una forma u otra todos los aquí presentes.
El multilateralismo, la profundización de la integración regional y la cooperación tienen que ser nuestras principales estrategias para dar respuestas efectivas a los acuciantes retos que enfrentan nuestra región y la sociedad global. La rica biodiversidad de Iberoamérica nos convierte en la plataforma idónea para compartir conocimientos y habilidades, impulsar alianzas estratégicas y fortalecer iniciativas exitosas en áreas específicas. Para ello, deben estar alineadas a las necesidades identificadas en cada país y que sean tendentes a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en una coyuntura global que requiere medidas heroicas. Albergamos la esperanza de que esta reunión permita avanzar en el consenso sobre una Carta Medioambiental Iberoamericana que nos impulse hacia una transición verde, inteligente y circular con modelos de consumo y producción sostenibles. Como países iberoamericanos, debemos poner toda nuestra voluntad política en la creación de un compromiso medioambiental ajustado a nuestra comunidad. En la Cancillería Dominicana encontrarán un aliado para lograr las sinergias entre todos los actores que formarán parte de este proceso. Por eso, nos complace acompañarles en la tarea de seguir impulsando estos espacios que marcarán la pauta para la hoja de ruta de un alto desarrollo económico y social sostenible en una región de paz y equitativa. En nombre de todo el equipo de la Secretaría Pro Tempore, agradecemos la cooperación recibida por la Secretaría General de la CEGIP, así como los colegas del Ministerio del Medio Ambiente, con quien hemos trabajado estrecha e intensamente. Estimados delegados, les deseamos el mayor de los éxitos en el esfuerzo de alcanzar los objetivos propuestos por una Iberoamérica justa y sostenible. Enhorabuena y muchas gracias. En estos momentos cedemos la palabra a la señora Andrea Mesa, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Muchísimas gracias y muy buenos días, señor Canciller Roberto Álvarez, señor Miguel Seara, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, don Gustavo Mañez, doña Susana, está también mi colega Obais Admar de la Secretaría de Cambio Climático, delegados y representantes de toda Iberoamérica. De verdad que es un placer y un honor estar aquí hoy con ustedes. Y debo decir hoy en mi nuevo rol como secretaria adjunta de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Y canciller, quisiera tomar desde esas últimas palabras que usted puso sobre la mesa de cómo construir esta Iberoamérica justa y sostenible. Y justamente con base en ese derivado y en esa visión hablar de dos aspectos críticos para llegar a esa Iberoamérica justa y sostenible, que tienen que ver con lo que significa enfrentar esa gran crisis planetaria que sabemos que tiene esa cara de cambio climático, que sabemos que tiene ese elemento de pérdida de biodiversidad, pero donde vemos que las decisiones que hagamos con respecto a la tierra y a cómo manejamos la tierra van a ser fundamentales y estructurales. Y eso es un poco el llamado a la reflexión. Es justamente el uso y ese manejo de esa tierra lo que nos hace un gran nexo de cómo hacer un enfoque sistémico integrado donde se aborda no solo de una manera muy costo efectiva una serie de soluciones, de esas soluciones basadas en naturaleza o de esas soluciones basadas en ecosistemas, pero también donde podemos hablar de otro gran reto que es el derivado de la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. Entonces, vemos cómo necesitamos hacer un trabajo
de garantizar la fertilidad de nuestros suelos, para garantizar esa seguridad alimentaria y esa seguridad hídrica, donde también necesitamos avanzar en otro gran tema, que es cómo generar resiliencia frente a los efectos del cambio climático, pero frente a las sequías. Y ese es el otro gran elemento que quisiera poner sobre la mesa para la reflexión que van a tener hoy. Cada vez más, y justamente derivado de lo que está pasando con el cambio climático, la región se ve cada vez más expuesta a esos efectos de la sequía, y necesitamos pasar a enfoques más preventivos, necesitamos tener sistemas de alerta, no solo a estos fenómenos hidrometeorológicos que tienen que ver con tormentas, con huracanes, que aquí ustedes lo saben bien, sino también con los aspectos derivados de la sequía. Y esto nos va a permitir seguir construyendo y seguir transformando nuestros esquemas productivos. Hay tecnologías, tenemos tecnologías que nos permiten al mismo tiempo ser más efectivos en el uso del agua, mejorar productividad, reducir emisiones, y esos son los enfoques de ganar que tenemos que traer a la mesa, entendiendo claramente que quienes más sufren son esas poblaciones más vulnerables, y necesitamos ser conscientes y necesitamos entender y traer ese conocimiento también a la mesa para lograr estas transformaciones y hacer esta transición energética y hacer estos enfoques de una manera inclusiva y con justicia social y con justicia climática, que creo que es también el otro gran elemento cuando hablamos de esa nueva reconsideración y de esa nueva reconfiguración. Desde la Secretaría estamos a la orden para apoyarlos en la generación de conocimiento. Reconocemos la necesidad de seguir movilizando recursos climáticos a escala y a la necesidad que demandan los tiempos, y creo que también es fundamental que se haga esa reflexión y ese llamado, porque entendemos que esta transición requiere de una inversión sin precedentes, y esos recursos muchas veces los vemos comprometidos en el nivel nacional. Es un tema de cómo priorizamos esas inversiones, pero sin duda requerimos de esa movilización de recursos no reembolsables, también igualmente esos recursos reembolsables, pero a un costo accesible y con condiciones que nos permitan como región pues seguir haciendo esas transformaciones. Y como les decía, desde la Secretaría nos ponemos a la orden para apoyarlos en esta reflexión y en esa igualmente movilización de búsqueda de recursos. Muchísimas gracias. La siguiente intervención corresponde al señor Gustavo Mañez, director adjunto de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Excelentísimo señor don Roberto Álvarez, excelentísima señora Andrea Meza, excelentísima Susana Esteban Berrocal y excelentísimo ministro don Miguel Ceara Jatón. Ministras, ministros, viceministros, representantes de organismos, colegas, las conferencias iberoamericanas de ministras y ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático promueven activamente la cooperación entre los 19 países de habla hispana y lusa a través del trabajo concreto de sus redes técnicas, sus informes regulares y sus acuerdos políticos de alto nivel. En paralelo, el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe ha cumplido 40 años como un espacio de diálogo ministerial entre los 33 países de la región, América Latina y el Caribe, a través de grupos de trabajo e iniciativas regionales. El año pasado, reconociendo este paralelismo, la SEGIB y el PNUMA acordaron coordinar el trabajo entre ambos espacios de alto nivel para complementar esfuerzos y generar acciones concretas que aceleren la sostenibilidad y las capacidades de nuestros gobiernos. Como Secretaría del Foro de Ministros de América Latina y el Caribe, me gustaría transmitirles algunas ideas relevantes que los ministros acordaron recientemente, también bajo la presidencia previa de doña Andrea, en Costa Rica en el mes de enero pasado, conmemorando el 40 aniversario del foro y reconociendo que el reto de transformación de nuestra región es enorme, pero es posible hacerlo. La sesión especial de San José
Se centró en identificar rutas para acelerar la acción ante la triple crisis planetaria vinculada con el cambio climático, la pérdida acelerada de la biodiversidad y la contaminación. En este contexto es donde quiero hacer énfasis en las importantes sinergias y oportunidades de alinear ambos procesos, el del Foro de América Latina y el Caribe y el Iberoamericano, para permitirnos el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cumplir con el Acuerdo de París y acelerar el nuevo marco de biodiversidad que esperamos sea mucho más ambicioso. El Foro de San José reconoció la prioridad también, como mencionaba doña Andrea, de movilizar recursos financieros públicos y privados a gran escala. Algunos países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos relacionados con la contención y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la gran mayoría necesitan urgentemente construir resiliencia ante los desastres causados por el clima, que solamente van a incrementarse desafortunadamente. La necesidad de financiamiento para la adaptación y la mitigación es enorme y requiere definitivamente de nuevas vías. El financiamiento externo es esencial porque existen límites en la movilización doméstica de recursos para los países más vulnerables, especialmente a la luz de la crisis global que estamos viviendo ahora mismo. Es esencial que este financiamiento sea brindado en términos concesionales, incluyendo cada vez más subvenciones. Solo poco más del 7% de los fondos dedicados en toda nuestra región para responder y salir de la crisis causada por la pandemia del COVID están alineados con criterios de sostenibilidad. Es decir, que estamos perdiendo la oportunidad de recuperarnos de una forma sostenible. Lo anterior es aún más patente comparado con lo que los países desarrollados están dedicando a una recuperación verde, que está entre el 20 y el 30% de sus fondos para reactivación. Por lo tanto, si no reaccionamos ya, perderemos la oportunidad de crear condiciones que generen una mayor competitividad para nuestra región en medio de la cuarta revolución industrial en la que estamos ya entrando. En San José, los ministros y ministras también reflexionaron sobre la necesidad de fortalecer las evaluaciones de riesgo climático e integrar este tema en nuestros sistemas financieros. Hacer una mejor diseminación de la información del riesgo climático y de la pérdida de la biodiversidad es esencial para alinear los incentivos dentro de los mercados financieros. Si no, corremos el riesgo de vivir en mundos paralelos. Fomentar el desarrollo de bonos verdes con altos estándares de integridad es un camino exitoso que algunos países de nuestra región ya están emprendiendo. Los intercambios de deuda por clima podrían ser una adición útil a la caja de herramientas de financiamiento ambiental más aptos para los países con espacio fiscal limitado como son los nuestros. En definitiva, las grandes crisis que estamos viviendo nos imponen la necesidad de crear resiliencia. La crisis de salud pública nace de una relación desequilibrada del uso de la naturaleza, lo que nos expone a más vectores y más pandemias. La crisis energética global resalta la dependencia de los combustibles fósiles causantes del cambio climático, que además nos someten a una altísima volatilidad de precios, causando inflación, inestabilidad social y desigualdad. La crisis alimentaria requiere de una nueva manera de reposicionarse con la naturaleza, creando sistemas de producción alimentaria circulares, adaptados al clima y que mantengan la biodiversidad y la soberanía alimentaria. En este asunto quiero recordar que, por ejemplo, inversiones de solo 200 o 500 dólares por hectárea en soluciones basadas en la naturaleza para la agricultura en tierras áridas, por ejemplo, aumentarían el rendimiento en la producción de cereales entre un 70 y un 140%, aportando a nuestras economías beneficios económicos netos de miles de millones de dólares. Por lo tanto, la justificación económica también está ahí. Existe una necesidad de construir resiliencia a nivel de todo el sistema para todos los impactos que ya están aquí y para revertir esta trayectoria que poco a poco nos acerca a una catástrofe social,
económica y ambiental. La solución es conseguir un nuevo relacionamiento con la naturaleza, de la cual depende nuestra región para generar riqueza, sea productividad agrícola, sea la exportación de recursos energéticos o el turismo. Esperamos que la Carta Medioambiental Iberoamericana, que va a ser discutida aquí, pueda ser el reflejo para la acción en todas estas crisis y nos lleve a soluciones concretas. Finalmente, el PNUMA reconoce, al igual que SEGIP, que un cambio de modelo de desarrollo requiere de un enfoque multinivel, multisectorial y sistémico, donde se deben de potenciar alianzas y diálogos entre todos los sectores. El Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe puede fortalecerse a través de sinergias con esta conferencia si logramos formatos que permitan diálogos multisectoriales a nivel regional, tanto entre ministros de Ambiente como también entre ministros de Finanzas, de Planificación y otros ministerios sectoriales, dado que el alineamiento que necesitamos va mucho más allá de la jurisdicción de nuestros propios ministerios. Se trata de conseguir un consenso al más alto nivel. Desde el PNUMA seguiremos a disposición de esta conferencia y del proceso iberoamericano para ahondar en las oportunidades de cooperación y facilitar acción concreta de los gobiernos de la región en la sostenibilidad ambiental y la acción climática y también la recuperación verde. Muchísimas gracias. En representación del secretario adjunto de la Secretaría General Iberoamericana, el señor Marcos Pintagama, invitamos a dirigir unas palabras a la señora Susana Esteban Berrocal, directora de Reuniones Ministeriales Sectoriales de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP. Muchas gracias. Excelentísimo señor Miguel Seara Hatton, excelentísimos ministros, ministras, jefes de delegación, señor Roberto Álvarez, Andrea Meza, representante de Naciones Unidas contra la Desertificación, Gustavo Máñez, estimadas y estimados representantes de las redes iberoamericanas y representantes del Gobierno dominicano. Es un verdadero honor para la Secretaría General Iberoamericana volver a encontrarnos en el marco de una conferencia de ministras y ministros de Medio Ambiente, una temática que nuestros jefes de Estado y de Gobierno han identificado como un ámbito de diálogo y concertación prioritario y que el Gobierno dominicano, con gran tino, señor ministro, ha ubicado en el corazón de los trabajos conducentes a la 28ª Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el próximo marzo bajo el lema Recuperación con reestructuración, juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Permítanme, antes de nada, transmitirles el saludo de nuestro secretario general iberoamericano, Andrés Alamán, quien por motivos ajenos a su voluntad no ha podido acompañarnos. Para el secretario general, la contribución del andamiaje de los actores iberoamericanos a la protección ambiental y a la lucha contra el cambio climático es una prioridad de su gestión al frente de la SEGIP. Transmito también las excusas del secretario adjunto iberoamericano, Marcos Pintagama, quien debía intervenir en esta sesión inaugural, pero que los incendios en España y Portugal han hecho que pierda su conexión de vuelos, pero estará con nosotros a primera hora de la tarde. Quisiera asimismo reiterar las más sinceras condolencias de la Secretaría General Iberoamericana al Gobierno y al pueblo dominicano por los lamentables hechos que llevaron al fallecimiento del señor ministro Orlando Jorge Mera. Sabemos de su entusiasmo con la organización de esta reunión y de su compromiso con la agenda medioambiental iberoamericana. A su familia y a todos ustedes, nuestra solidaridad y acompañamiento. Desde la Cumbre de Guatemala en 2018, los jefes de Estado y de Gobierno tomaron una decisión estratégica: alinear la cooperación iberoamericana con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. E incluyeron entonces una dimensión ambiental a la cooperación iberoamericana. Esta cooperación iberoamericana, como decía nuestra secretaria general Rebeca Greenspan, que muchos de ustedes han conocido, decía que era el secreto mejor guardado de Iberoamérica. Muchos no saben, por ejemplo,
que gran parte de nuestras producciones cinematográficas han recibido apoyo de Ibermedia, un programa de cooperación iberoamericano. Existen otros 30 programas de cooperación similares en diversas temáticas culturales, temáticas de ciencia, de eliminación de la violencia, de la inclusión de las personas con discapacidad, entre muchas otras. Estos programas, además de ser muy valorados por los jefes de Estado y de Gobierno, tienen un real impacto en la ciudadanía iberoamericana. Por otra parte, es significativo, por ejemplo, que el sector ambiental sea uno de los más destacados en el ámbito de la cooperación sur-sur y triangular. En este tema les hemos distribuido un informe con los detalles sobre la misma. En la región tenemos 9.400 iniciativas entre 2006 y 2020, de acuerdo con los datos de este informe de cooperación, y una gran mayoría están dedicados a temas ambientales. Es por esto que en un entorno como el iberoamericano, que cuenta con la capacidad para estructurar respuestas eficaces y que cuenta con valores de diálogo y consenso en el corazón de la concertación política, los jefes y jefas de Estado nos dieran la instrucción de explorar este tema y aprovechar especialmente este impulso en temas medioambientales. Fue el inicio de un proceso que se ha venido consolidando en los últimos 4 años, que ha contado con el respaldo de los países y que con el liderazgo del Gobierno de Andorra, en el periodo en el que ejerció la presidencia de su cumbre, derivó después de 11 años en la reactivación de las conferencias de medio ambiente. Lamentablemente la pandemia no nos permitió realizarla en persona y en septiembre del 2020 se produjo esta reunión de forma virtual y adoptaron un instrumento muy importante, que es la Agenda Medioambiental Iberoamericana, haciendo un reconocimiento del enfoque propicio que brinda la Conferencia Iberoamericana para dinamizar alianzas multiactor y multinivel en la región y de facilitar escenarios de diálogo y reflexión, tanto técnica como política, que brinden respuestas a las crisis derivadas de los efectos del cambio climático, de la contaminación y de sus efectos en la pérdida de biodiversidad. Esta agenda se edifica sobre todo el acervo que dejaron 9 años consecutivos de conferencias de ministras y ministros iberoamericanos de medio ambiente, entre los que se destaca el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española y las redes iberoamericanas de recursos hídricos, CODIA, que hoy nos acompañan estas redes, la red de cambio climático, RIOC, y la de servicios hidrológicos y meteorológicos, CIMET. Todas ellas continuaron con sus trabajos sin pausa alguna y asimismo contamos recientemente con una nueva incorporación que es el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida, Huelva, cuyos informes han ido acompañando las reflexiones en el ámbito de las cumbres iberoamericanas. Somos conscientes de que existe una gran variedad de actores, foros, espacios de elevada capacidad técnica en las que se llevan a cabo las principales discusiones y acciones de competencia medioambiental. Es clave que los diálogos de hoy partan de la premisa de que no se espera que las acciones y propuestas acordadas por ustedes hoy y mañana dupliquen el nutrido trabajo que se realiza en otros espacios o que se trasladen a esta mesa negociaciones que tienen espacio en otros foros multilaterales. El propósito es instrumentalizar este escenario iberoamericano para impulsar decididamente consensos políticos de nuestros países para la promoción de sinergias y complementariedades entre actores y aprovechar el potencial de elevar el nivel y visibilidad de los temas. Finalmente, el principal valor agregado de este espacio es la capacidad directa de conectar con los jefes de Estado y de Gobierno en un entorno político constructivo, honesto, cercano, preservado por el valor que nos da el equilibrio del consenso. Ningún otro escenario de concertación en la región cuenta con un nivel de interlocución y de sentido de pertenencia y preservación como lo ha tenido la Conferencia Iberoamericana. Y es esta una gran oportunidad para que desde el sector medioambiental se construya sobre esta sólida base. Les deseo muchos éxitos en sus discusiones.
Estoy segura de que esta será la primera de muchas nuevas conferencias y el inicio de una nueva etapa en la concertación y cooperación ambiental en Iberoamérica. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el discurso central de esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático, que será dirigido por el honorable Miguel Seara Hatton, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Muchas gracias. Distinguidos miembros de la mesa principal, distinguidos representantes de los países reunidos en esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático. Señoras y señores, el Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, está honrado de ostentar la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana. Nos alegra muy especialmente que esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente esté dando continuidad a los trabajos iniciados en Andorra después de una década de pausa. Para mí, en lo personal, es un honor representar a la República Dominicana, siendo este mi primer evento internacional como Ministro de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Yo no vengo del área del medio ambiente, vengo del área del desarrollo, de la macroeconomía, de la economía internacional, y entiendo que esto es un reto muy importante, que solamente se puede lograr cambios sustantivos si de algún modo modificamos el modelo de acumulación, las relaciones de poder y la cultura. Son factores importantes que inciden en el comportamiento frente al tema del medio ambiente. Desafortunadamente, he tenido que reemplazar a un apreciado amigo, ido a destiempo en circunstancias muy injustas. Estos años han sido muy duros y difíciles para el mundo. A principios del 2020 se difundió en el mundo una pandemia que produjo un confinamiento nunca antes visto y que paralizó la economía mundial. El 90% de los países, de 192 países en el mundo, tuvieron un crecimiento negativo, un decrecimiento en el año 2020. Esta crisis puso a descubierto y exacerbó las debilidades y desigualdades sociales, mostrando las debilidades de los sistemas de salud, de educación y asistencia social, entre otros problemas. Esta situación se vio agravada a partir del 24 de febrero del 2022, cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, generando una inflación combinada con desaceleración del crecimiento de la economía mundial. A las consecuencias económicas y sociales de la crisis del COVID y de la guerra ucraniana se le agregan las amenazas que sufren los países por los efectos del cambio climático. En efecto, a pesar de ser América Latina y el Caribe una región que apenas emite gases de efecto invernadero, emitiendo alrededor de 8.3% de estos gases, y en el caso de la República Dominicana el 0.06%, somos, sin embargo, la región más vulnerable al cambio climático, en particular el Caribe. Estamos muy amenazados, estamos en la ruta de los huracanes. Esta región es la segunda menos financiada y la más endeudada. En el Caribe estamos, como decía, en la trayectoria de los huracanes. Hemos enfrentado o estamos enfrentando un aumento en la intensidad de los mismos. La región iberoamericana es eminentemente costera y con fuertes núcleos poblacionales junto al mar y alta dependencia de los recursos pesqueros. Según el informe La Rábida del 2018, en el sudeste de América Latina ha subido el nivel del mar de 1 a 3 milímetros al año,
Por su parte, en las costas de España y Portugal, el nivel del mar ha aumentado entre 2 y 4 milímetros al año entre el 92 y 2014. En caso de no atender la crisis climática y alcanzar la meta de 1.5 grados centígrados de temperatura global, la subida del nivel del mar podría llegar hasta valores de entre 45 y 82 centímetros para el 2100, lo que provocará la desaparición de importantes núcleos poblacionales, y particularmente en la República Dominicana. Para los pequeños estados insulares, como el nuestro, el incremento de la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones fuertes, en conjunción con el aumento del nivel del mar, ha significado ya importantes pérdidas económicas, humanas, de vivienda y cultivo, al tiempo que nuestra economía depende de sectores altamente susceptibles al cambio climático. Dependemos básicamente del turismo y de la agricultura. Los desastres catalizan repercusiones significativas, no solo para el turismo y la agropecuaria, sino también en la cantidad y calidad de agua, con la salinización de las reservas acuíferas debido a la subida del mar. Se deterioran los ecosistemas costeros marinos, cuyos arrecifes de coral se encuentran en condiciones críticas debido al aumento de la temperatura del mar. En adición, tenemos amenazas crecientes para el sector forestal, el sector salud, entre otros sectores. Según el mismo reporte de la Rápida, las pérdidas económicas acumuladas por los efectos del cambio climático en América Latina entre el 70 y el 2008 ascienden a 81.435 millones de dólares, de los cuales más de la mitad son pérdidas por los daños causados por las tormentas externas. En el caso de España y Portugal, las pérdidas económicas causadas por el cambio climático entre el 80 y 2013 suman 39.617 millones de euros. Y estos efectos impactan especialmente a poblaciones vulnerables, como mujeres y niñas, acrecentando la desigualdad en nuestras sociedades. Para citar algunos datos, después de una catástrofe, las mujeres tienen 14 veces más posibilidades de morir que los hombres. Son también más vulnerables a experimentar inseguridad alimentaria y representan alrededor del 80% de los refugiados por cuestiones de clima en el mundo. La adopción de energías renovables podría impulsar un aumento de 98.000 millones de millones en ganancias acumuladas en el PIB hacia el 2050. La Organización Internacional de Trabajo dice que más del 80% de los nuevos empleos creados por la agenda de descarbonización estarán en sectores hoy dominados por hombres, y solo el 20% de estos nuevos empleos se crearán en sectores donde las mujeres son mayoría. Además, solo 1/3 de los 192 marcos energéticos nacionales incluyen consideraciones de género y rara vez se considera en el financiamiento climático. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, identificó las cuestiones fundamentales que son únicas para Latinoamérica, dada su geografía, estructura política y estatus económico. Cito: nuestro modelo de desarrollo es predominantemente extractivo, crea disparidades y promueve la cultura del privilegio, así como la concentración del ingreso. Y el COVID-19 ha ampliado los problemas estructurales y las vulnerabilidades preexistentes en el modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe. Tenemos un serio problema con nuestro modelo de desarrollo y debemos pensar en eso. Esta conferencia nos convoca en un momento crucial como tomadores de decisiones. Tenemos la rara oportunidad de cambiar el curso de la historia de la humanidad hacia un mundo resiliente, donde todos puedan prosperar
y tener oportunidades. Esto significa hacer realidad un modelo alternativo de producción, de consumo, de relación con nuestro entorno, de relaciones de poder, desde lo individual, disociar nuestro desarrollo económico de la degradación ambiental. Ese es el principal desafío. Pero sobre todo, como sociedad, asegurarnos de que este nuevo modelo sea justo e inclusivo. Esto podría suponer un coste económico para Latinoamérica de alrededor de $100.000 millones para el año 2050. Y se estima que la inversión total necesaria para adaptarse a los efectos del cambio climático ya inevitable son solo una cuarta o sexta parte de los costos anuales de estos impactos, que se estiman entre 17 a 27.000 millones de dólares al año. Sin embargo, para alcanzarlo, debemos sobrepasar las barreras importantes que se presentan en nuestros países. El acceso al financiamiento. No tenemos financiamiento. Ilimitado espacio fiscal. Es difícil cobrarle a los ricos. Los temores persistentes sobre los costos y recursos de un cambio de paradigma. Es difícil cambiar también el paradigma, especialmente en el sector privado. Y los subsidios persistentes en los combustibles fósiles. Este año, este país va a tener que gastar aproximadamente el 1% del PIB en subsidios para el combustible. Finalmente, las instituciones de financiamiento climático, caracterizadas por los largos procesos de aplicación a fondos internacionales con reglas y requisitos difusos, requieren de especialización y capacidades técnicas que no necesariamente existen en nuestros países. Debe ser, por tanto, nuestra prioridad corregir las debilidades y contar con sistemas financieros sostenibles que orienten la inversión hacia la acción climática, logren una mayor presencia del sector privado y diversifiquen el marco de instrumentos financieros existente. Para esto, nuestros gobiernos deben enviar señales de política y garantizar la transparencia a largo plazo y de certeza de las políticas. Otros desafíos que podemos señalar son la mejora de la información científica disponible. Necesitamos mayor capacidad científica de conocimiento en nuestros países. La revalorización de los sistemas de conocimientos tradicionales, el fortalecimiento de capacidades locales para la absorción de transferencia de tecnologías. Es imperante atender estos desafíos para acelerar la transición socioecológica y lo debemos superar juntos mediante el diálogo y la cooperación. Hay un espacio para América Latina y el Caribe para actuar en conjunto, para Iberoamérica. Continuemos impulsando nuevos modelos productivos basados en la innovación para el desarrollo sostenible, aprovechando este momento tan importante para la reflexión en políticas públicas medioambientales. En el último encuentro iberoamericano, los ministros decidieron que una agenda medioambiental iberoamericana era impostergable y se establecieron como grandes retos aquellos asociados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, al tiempo que se destacó la necesidad de tomar acciones innovadoras que nos obliguen a repensar el actual modelo de desarrollo económico hacia uno donde prime la sostenibilidad y la equidad. Si no resolvemos el problema de la equidad, difícilmente vamos a poder resolver el problema de la sostenibilidad. Para cumplir con la ambiciosa agenda medioambiental iberoamericana que estamos construyendo y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, se ha propuesto una carta de compromiso que se enfoque en los temas de agenda de los países que hacen parte de esta conferencia iberoamericana, entre los que están la educación ambiental,
transición energética, economía circular, conservación de los océanos, la neutralidad carbono, entre otros temas. La República Dominicana está altamente comprometida a contribuir al establecimiento de una agenda común que nos permita alcanzar esas metas. Desarrollaremos compromisos fuertes, ambiciosos e incluyentes, centrados en la calidad de vida de las personas y mediante los cuales se reafirmen los compromisos con una recuperación verde y justa post-pandemia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del honorable ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton. En breves instantes iniciaremos la primera sesión en que se estará dialogando sobre la presentación de la reunión ministerial, alcance y objetivos, compromisos y resultados para la 28ª Cumbre Iberoamericana hacia una Carta Medioambiental Iberoamericana, Acuerdo Verde Iberoamericano, la cual será dirigida por nuestro ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana. Agradecemos la participación de los miembros de la prensa e invitados quienes nos acompañan. También pueden hacer uso de la sala de prensa para continuar sus labores de información y comunicación sobre esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Medio Ambiente y Cambio Climático. De esta manera damos por concluido nuestro acto inaugural. Agradecemos nuevamente a los invitados y a los miembros de la prensa por participar de este acto. Destacamos además que en el centro de la discusión de las ministras y ministros se propone la discusión sobre las líneas de acción prioritarias en materia medioambiental en la Conferencia Iberoamericana, así como la decisión de avanzar en la construcción conjunta de un documento político de consenso entregable en la 28ª Cumbre Iberoamericana para la adopción de las y los jefes de Estado y de Gobierno, del estilo de un Pacto Verde Iberoamericano o Carta Medioambiental Iberoamericana que construya sobre acuerdos regionales y promueva la transición verde, inteligente y circular hacia modelos de consumo y producción sostenibles. Agradecemos nuevamente a los medios de comunicación por esta cobertura.